Mi nombre es Cindy Salas. Esta es la grabación correspondiente a la prueba oral número 1 de la asignatura de química. Veremos la definición de gases, tipos y características. El gas es la materia que tiene poca densidad y que por lo tanto puede extenderse de manera indefinida. Esto nos permite decir que el gas es el estado de agregación de una materia que carece de volumen y de forma propia, algo que le permite diferenciarse de un líquido de un sólido. En su mayoría los gases son incoloros o inodoros. Algunos ejemplos son dióxido de carbono y amoníaco. Las leyes de los gases y la ecuación del gas ideal. La ley de Boyle, que es la relación entre presión y volumen. La ley de Charles, que relaciona la temperatura y volumen. Y la ley de Avogadro, que es la relación entre la cantidad y volumen. La ley del gas ideal, que es un gas hipotético cuya relación de presión, volumen y temperatura se describen completamente bajo la ecuación que podemos observar. Algunas aplicaciones industriales de los gases se ven como la conservación de alimentos. Un ejemplo de ellos es el dióxido de carbono, que inhibe el crecimiento de microorganismos y se utiliza en el envasado de alimentos y bebidas carbonatadas. También en la medicina podemos tomar un ejemplo como el óxido nitroso, que es utilizado como anestésico en procedimientos quirúrgicos. Y en la industria química, un ejemplo y uno de los más comunes es el cloro, que es usado en la producción de cloruro de vinilo para fabricar PVC, desinfectantes y blanqueadores. El tema de los gases es de suma importancia debido a las diversas formas en que los gases pueden afectar el medio ambiente y la salud humana. El ejemplo más conocido es los gases del efecto invernadero, y en la industria el amoníaco es uno de los mayores ejemplos. Tiene origen en la emisión en emisiones agrícolas y procesos industriales, llevando un impacto muy negativo, ya que contribuye a la formación de partículas finas en la atmósfera que puede afectar la salud respiratoria y cardiovascular. Vamos a iniciar con el estudio de caso número 1, que es la descomposición de clorato de potasio por medio del calentamiento genera oxígeno gaseoso y la sal cloruro de potasio mediante la siguiente reacción química en el sistema que se muestra a continuación. Al llevarse a cabo la reacción se generaron 58,19 gramos de oxígeno a una temperatura de 79,5 Celsius, los cuales se recolectaron en un recipiente de 5,43 litros. En el inciso A nos piden calcular los moles de oxígeno que se generaron de la reacción química. Para ello vamos a utilizar la masa que se generó de oxígeno, que es de 58,19 gramos, y vamos a pasar de gramos a moles, teniendo como resultado 1,82 moles de oxígeno. En el inciso B nos preguntan cuál sería la presión en atmósferas dentro de la bolsa que genera el gas recolectado si se considera que este sigue el comportamiento de un gas ideal. Por ello vamos a utilizar la fórmula del gas ideal y iniciamos con la recolección de datos. Tenemos nuestra incógnita, que es la presión, tenemos el volumen dado por el problema, tenemos los moles que habíamos sacado en el inciso A, tenemos la constante R y tenemos para ello la temperatura, que no la dieron en Celsius, la vamos a pasar a Kelvin. Una vez pasado esto a Kelvin, vamos a reordenar la ecuación a utilizar, dejando nuestra incógnita, que si bien recordamos es la presión, nos estaban consultando por la presión, y ya reacomodada la ecuación, simplemente procedemos a rellenar los datos, siempre recordando eliminar las unidades, ellas se cancelan, mol con mol, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y obtenemos el dato que la presión es de 9,41 atmósferas. En el caso de estudio asignado número 2, se da que una burbuja se eleva desde el fondo de un lago, donde la temperatura es de 8 Celsius y la presión es de 6,40 atmósferas, hasta la superficie del agua, donde la temperatura es de 28 Celsius y la presión de 1 atmósfera.
Nos piden calcular el volumen en mililitros de la burbuja en la superficie del lago, si en el fondo era de 2,10 mililitros. Para ello vamos a utilizar la ley de los gases combinados. Tenemos los datos dados por el problema. En ella podemos ver que nuestra incógnita es el volumen 2. Las temperaturas fueron dadas en Celsius, que pasarla a Kelvin, importante tenerlas en las unidades correctas. Y la ecuación de la ley de los gases combinados sería esta. Vamos a reacomodarla en base a nuestra incógnita. Nuestra incógnita, hay que recordar, es volumen 2. Y vamos a completar los datos siempre con las unidades correspondientes para poder realizar la cancelación, teniendo como resultado 14,89 mililitros. Eso sería todo. Chao.